Buenas, espero que la esté pasando muy bien y que esté disfrutando del aprendizaje que hemos estado llevando en estas clases. Bienvenido al tema número 2 de Sea Proactivo. Para entrar de fondo a ese tema, quiero recordar con usted algunos aspectos que son clave y me gustaría tuviera claro, a la hora de seguir adelante. El primer concepto es el concepto de la autoconciencia, que es la capacidad, dicho brevemente, es la capacidad de analizarnos, de vernos desde un punto de vista objetivo. Recordará también usted el segundo concepto, el estímulo y la respuesta, y cómo nosotros podemos interrumpir este modelo reactivo. Y por supuesto la definición de proactividad. Es importante que esa definición usted la tenga muy clara para que en la medida que usted se desempeña en su vida con respecto de usted, con respecto a otras personas, usted pueda tenerla en mente para aplicarla. El lenguaje que utilizamos, el lenguaje proactivo, el lenguaje reactivo, es un aspecto determinante a la hora de volvernos o convertirnos en personas proactivas. Les recuerdo que el hábito de la proactividad es algo que empezamos a desarrollar y que solo es eficaz en la forma en donde nosotros constantemente estamos aplicando esto. Por favor, encuentre la forma de aplicar estas enseñanzas a su día a día, a acciones puntuales con respecto de las cosas que usted hace en el trabajo, en casa, en sus relaciones importantes, pero sobre todo en sus reacciones, que usted pueda identificar si está siendo o no proactivo. Le recuerdo que las tareas están especificadas en las hojas de trabajo que hemos provisto para que usted pueda trabajar, valga la redundancia, juntamente con nosotros. Y entramos de lleno a la clase de hoy. Es necesario para tomar un grado de dónde estamos nosotros en función de la proactividad, que examinemos cómo invertimos nuestro tiempo y nuestra energía. Entonces, la vida es la vida y la vida se nos va dando y todos vamos teniendo situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. Por eso el tema de ser líder. Hay muchas preocupaciones en la vida, por ejemplo, la salud, las finanzas, los hijos, el trabajo, etcétera, etcétera. Y usted en su hoja de trabajo tiene un círculo con otro círculo adentro de este que dice círculo de CP. El CP es el círculo de preocupación, mientras que el CI es el círculo de influencia. Yo quisiera invitarle, porque este es un trabajo que vamos haciendo en la medida que nos vamos desarrollando, yo quisiera invitarle a, en este momento, ponerle pausa al video y que usted pudiera en su hoja de trabajo llenar el círculo de preocupaciones, aquellas cosas que le preocupan, aquellas cosas que para usted son importantes y que de alguna manera están sin ser realizadas y por supuesto que tienen que ver el futuro. La única diferencia es que quiero pedirles que las cosas que le preocupan, que usted tiene influencia, por favor las ponga dentro del CI, mientras aquellas cosas que realmente no dependan de usted, usted pueda ponerlas fuera del CI, o sea, en el CP, en el círculo de preocupación. Por favor, para hacer esto ahora. Les recuerdo que ahora partimos entonces de un ejercicio que usted ya hizo. Quiere decir que usted se tomó un tiempo para
dentro de un círculo sus preocupaciones y sus áreas de influencia. Ahora quiero preguntarle algo, a forma de análisis. ¿Dónde invierte usted más su tiempo? ¿En dónde invierte más su tiempo? El objetivo de este ejercicio es que usted pueda identificar cómo usted se comporta en función de las cosas. ¿Sobre qué cosas tiene influencia directa? Ese es su CI. ¿Y sobre qué cosas le preocupan pero que no necesariamente dependen de usted? ¿En dónde invierte más su tiempo? Si usted es honesto, se va a dar cuenta que invertimos mucho más esfuerzo en el círculo de preocupación. Esto se debe a que estamos acostumbrados a vivir en el modelo reactivo. El problema de invertir más tiempo ahí es que cuando nosotros lo hacemos, le damos el poder a situaciones u otras personas de controlarnos. Y entonces realmente no vivimos de una manera proactiva. Por el contrario, si encontramos la manera de aumentar las cosas que están dentro de nuestro círculo de influencia, seguramente iríamos minimizando el círculo de preocupación. Déjeme aclararlo en palabras fáciles. Estoy tratando de decir que si usted se enfocara más en aquellas cosas que sí dependen de usted, como el crecimiento personal, cómo mejorar sus habilidades de liderazgo, cómo ser más proactivo, empezaría a reducir el foco de la preocupación, porque usted pasa del modelo reactivo al modelo proactivo. Por supuesto que cada reto que nosotros enfrentamos en nuestra vida es algo que nos puede preocupar. Y hay tres áreas donde podemos situar un reto. Primero, hay retos que dependen de nosotros mismos. Le llamamos a esto el control directo. Yo tengo el control sobre las cosas. Por ejemplo, yo tengo el control sobre curarlo, eliminarlo de alguna manera. Puedo hacer algo muy al respecto. Estos problemas se resuelven enfocándonos sobre nuestros propios hábitos y lo conocemos como las victorias privadas, que de hecho es lo que trata este módulo. Cómo usted puede, como individuo, dejar de ser un dependiente y convertirse en una persona independiente. Tomar el control de su vida. Ser un buen mayordomo de quien usted es. La segunda área es el control indirecto. Le llamamos así porque este tipo de retos involucran la conducta de otras personas. Estos retos pueden resolverse cambiando nuestros hábitos de influencia. Por eso le decía yo que el círculo de influencia puede acrecentarse. Pero esto es todo un trabajo. Y no podemos pasar a este reto sin antes tener claro los primeros 3 hábitos que estamos viendo en este módulo. Es decir, el control indirecto es algo que reservaremos para el módulo 2. Primero, enfoquémonos en el módulo. La tercera área es el área de la inexistencia de control. Y estos son problemas acerca de los cuales no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, así decimos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, en una catástrofe, ¿cómo hacemos para impedir una catástrofe? Y así habrá muchas cosas, me refiero a una catástrofe natural. Y así habrá muchas cosas sobre las cuales tenemos muy poco o no existe una forma de controlarlas. Pero nosotros tenemos esperanza porque tenemos a un Dios que sí puede controlar todas las cosas. Y esto nos diferencia de ir a ver los hábitos desde una óptica meramente humanista. Nosotros creemos que si involucramos a Dios, muchas cosas pueden pasar. Buenas, por supuesto, incluso aquellas
escapan de nuestro control. Ahora, el punto aquí es cómo ampliar el círculo de influencia entonces para pasar de ser personas reactivas a ser personas proactivas, de dejar de desgastarnos en aquello que no controlamos a invertir en aquello que sí controlamos y que de alguna manera nos puede generar objetivos claros y concisos. Por ende, tenemos que empezar en la habilidad que Dios nos ha dado para elegir la respuesta a todo aquello que nosotros enfrentamos en nuestras vidas. De eso se trata esta clase. El punto es muy claro. Debemos incrementar nuestro círculo de influencia. Para ello, yo le invito a tomar conciencia de usted como persona. Le invito a tomar conciencia de que todos tenemos emociones y muchas veces actuamos sobre la base de estas emociones o impulsos o de los reactivos. Estoy enojado, no hago esto. Lo primero entonces es que nosotros podamos no manejarnos en base a nuestras emociones, sino que habiendo escogido valores de vida que debieran ser la palabra de Dios, los principios eternos, habiendo escogido esos valores para que nos dirijan, nosotros podamos desempeñarnos de esa manera. Segundo, la responsabilidad. El modo reactivo dice, esto no es mi responsabilidad. Hablemos de un problema matrimonial. Esto no es mi responsabilidad. Yo ya le hablé, yo ya le dije. A veces nosotros de alguna manera soltamos la responsabilidad, lo que ya hicimos. Mucho de eso tiene que ver con cómo nos sentimos. Y por eso es que algunas personas piensan que ser proactivo es ser arrogante o agresivo incluso. Pero eso es equivocado completamente. Porque el punto aquí es aprender a resolver cada situación proactivamente. Es decir, el valor de la responsabilidad, pero una responsabilidad que parte de pasar nuestra respuesta por el modelo proactivo. Recibimos el impulso, o el estímulo, perdón, lo analizamos con los 4 aspectos que Dios nos ha dado y generamos una respuesta de acuerdo a nuestros valores, autoconciencia, imaginación y voluntad independiente. Algunos dicen que es más fácil aprender por la vía de ejemplos. Y hay el ejemplo de un hombre que empezó un movimiento de no violencia en la India. Me refiero a Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue un abogado de la India que tuvo que salir exiliado de su país porque cuando él vivía, el Imperio Británico controlaba a su país, controlaba a la India, así que él, por tener ideas distintas de ese control, por desear un autogobierno, algo que no dependía de él, tuvo que salir exiliado y estando unos años, él aprende lecciones muy valiosas. Años después se regresa a su país y empieza un movimiento que se llamó la no violencia. Personas de la India le criticaron duramente por su falta de participación en sabotear el control del Imperio Británico, de pronunciarse, etcétera, etcétera. Pero a quien nosotros recordamos de ser el responsable de poner al Imperio Británico de rodillas y salir de India, fue a Gandhi. ¿Por qué? Una respuesta responsable y proactiva. Claro, no fue de la noche a la mañana. Por ende, la habilidad de responder y el hacerlo proactivamente serán las que, puestas en práctica continuamente, ampliarán nuestro círculo de influencia. Muy bien.
Pasamos ahora a un punto que tiene que ver un poquito con esto, pero que nos ampliamos en el tema. El tener y el ser. Tener y ser. Si yo tuviera tal cosa, entonces sería otra cosa. Este pensamiento es reactivo, porque ¿qué pasa al no tener las cosas? Si yo tuviera una mejor esposa, si yo tuviera un mejor trabajo, entonces podría ser feliz. Si yo tuviera esto, si yo tuviera... Hay muchos juegos que esta palabra tuviera, al igual que la palabra hubiera, nos juegan a nosotros. Son boicots a la proactividad. Primero porque la realidad en sí, y solo generan una frustración. Que en lugar de tener, es más importante ser un poquito más sensato, paciente, etcétera, etcétera. Recordamos que el enfoque proactivo consiste en vivir de adentro hacia afuera y que las no son el resultado sino del esfuerzo de lo que nosotros somos. Y para ejemplificar esto hay una historia bíblica que quiero trabajar en este momento, desde los parámetros que estamos ahora hablando. Y me refiero a José. José en la Biblia, el hijo de Jacob, tenía 10 hermanos mayores que él, una hermana también, y un hermano menor. Pero tenía un problema. Era muy hábil para hacer muchas cosas y su papá lo prefería por sobre sus hermanos. Imagine usted el celo, los problemas que esto causó, empezando porque eran 4 mamás, 12 hijos y 4 mamás distintas, y un padre de ellos se le ocurre tomar a José y distinguirlo de los demás hermanos con una túnica, con una prenda de vestir muy llamativa para la época. José cae en desgracia, porque buscando a sus hermanos un día, usted quizás conozca la historia, sus hermanos lo secuestran y luego lo venden como un esclavo. Y regresan con su padre y le dicen que José ha muerto. José entonces es parte de una caravana que desciende a Egipto, estoy hablando de Canaán en ese entonces, Israel hoy en día, desciende a Egipto, vendido como esclavo, y allí en el mercado de esclavos él es adquirido, difícil para nosotros entender cómo alguien puede ser adquirido, él es adquirido por un sacerdote, Potifar. ¿Qué estaría en la mente de José en este momento cuando ha dejado de tener un estatus alto, ha dejado de ser el hijo más importante de su padre y ahora es un esclavo? ¿Cómo dormiría esas noches en su viaje a Egipto y luego cuando es comprado por como un esclavo? Si yo hubiera estado en esos zapatos, seguramente yo hubiera tratado de razonar con Potifar y le hubiera dicho: ¿qué, señor Potifar? Mi padre es Jacob, es un patriarca. Si usted le envía un email, si usted le llama, él puede pagar el rescate y darle mucho más dinero de lo que usted pagó por mí. Pero José no hace eso. José no se excusa. José empieza a pensar en qué tendría, en que si tuviera, esto, ¿cómo sería su vida? Muy por el contrario, empieza a trabajar sobre sí mismo y sobre su círculo de influencia. De tal manera que empieza a destacar en casa de Potifar. Pero la tragedia ocurre nuevamente porque la esposa de Potifar lo busca para hacer cosas indecentes con él. José no se presta y por mucho tiempo ella está enviando sobre él impulsos, estímulos. Y José está claro en sus valores y en su autoconciencia: no cometerás adulterio.
Hasta que finalmente un día él está en casa haciendo sus tareas, rala, y cuando él huye, ella jala su ropa, se queda con una prenda de la vestimenta de José. José sale corriendo y cuando el esposo regresa, las palabras de esta mujer infame son: el esclavo hebreo que trajiste, él trató de abusar de mí. Aquí está la prueba. Cuando yo grité, se fue y dejó esto tirado. El hombre, por supuesto, le cree a su esposa. Y yo pienso, ¿cómo no mataron a José? Pero no lo mataron, gracias a Dios. ¿Sabe por qué no lo mataron? Porque Dios estaba involucrado. Por eso le digo que cuando a veces no podemos, hay cosas que tenemos a un Dios. José es enviado a prisión. ¿Y qué hace José en prisión? En lugar de sumirse en el victimismo, en el pensar, nadie me ama, ¿por qué está pasando esto? Dios se olvidó de mí, nadie me quiere. Se vuelve a reinventar. Hasta el punto que el administrador de la cárcel le da las llaves para controlar o para dirigir la cárcel desde adentro. Trabajar en usted mismo siempre será la respuesta en el mediano y largo plazo y será sostenible. Cualquier treta a corto plazo tendrá consecuencias. En la relación conyugal, ¿qué me gano todo el tiempo con estar hostigando a mi esposa por sus errores? ¿No me sería más fácil trabajar desde los míos? Y así con los hijos. Por supuesto que a los hijos tenemos que corregirlos. Pero en la medida que mejoremos nuestra corrección, y eso es un aspecto que sí controlamos, seguramente vamos a influir mejor sobre nuestros hijos. Pero si no tengo la capacidad de responder proactivamente, voy a reducir mi influencia sobre aquellas cosas que deseo que se arreglen. Por supuesto que vivimos en un mundo de consecuencias y errores. Y hemos de considerar muchos aspectos del pasado. Están ahí en nuestro círculo de preocupación. Muchas cosas que hemos hecho ahora han regresado como consecuencias a pasarnos una factura. Pero tengamos en mente que las consecuencias que ahora vivimos tampoco dependen de nosotros hoy en día. Fueron siembras que se plantaron en el pasado, pero que si nosotros empezamos nuevamente a trabajar desde nuestro círculo de influencia, obedeciendo la palabra de Dios, también eso tendrá consecuencias positivas para nosotros. La Biblia habla mucho del arrepentimiento, mucho del arrepentimiento. Dice que cuando Jesús empezó su ministerio, su mensaje repetitivo era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué razón? Porque quería presentar el cambio de un modelo reactivo a un modelo proactivo. El enfoque proactivo, entonces, consiste en reconocer el error, corregir el error, aprender del error. Hacer lo opuesto a cualquiera de estas tres cosas es un error de otro tipo. Es como quien fue mordido por una víbora venenosa y en lugar de sacar el veneno a toda costa, se dedica a ignorarlo. Por último, y a manera de cerrar, quiero decirle que el enfoque proactivo, como lo hemos visto hasta ahorita, acerca del círculo de influencia, requiere el valor de mantener los compromisos. Pero no me refiero a los compromisos externos, al compromiso de hacer esa transición del modelo reactivo, de estímulo-respuesta, al modelo de trabajar sobre mí mismo. Esa es la esencia de nuestro crecimiento.
Yo quiero desafiarlo en este momento para que usted trabaje en la tarea que a continuación se nos viene. Pero haga de su crecimiento personal la meta de su vida. Haga de poner estos principios en práctica la mayor meta de su vida. Al comprometerse y mantener ese compromiso, usted va a alcanzar una integridad que le va a proporcionar el autocontrol y el coraje para seguir el camino. Le recuerdo que a partir de este momento nos quedarán unas pocas semanas para leer el libro de Desarrolla el líder que hay en usted. Próxima clase, cuando empecemos a ver los otros dos principios, los otros dos hábitos, usted tendrá que empezar a leer un tercer libro. Que Dios lo bendiga y seguimos adelante en el crecimiento personal.